Vamos a iniciar esta exposición sobre desarrollo moral donde, fundamentados en el modelo de Colbert, miraremos cuál es el proceso de formación moral de los profesionales, partiendo desde una situación de ignorancia e influencia externa hasta llegar a una condición de conciencia moral y decisión interna. Buenas noches. Hoy vamos a tener una jornada, creo que bastante intensa. Para que se acomoden bien. Vamos a hacer un descanso intermedio. Creo que en ese descanso la universidad va a ofrecer un refrigerio que no puede ser muy demorado, porque luego abordaremos una segunda parte. El tema general, en su primera parte, tiene que ver con el problema de desarrollo moral. Nosotros hemos venido trabajando mucho sobre conceptos éticos, nos refundimos muy comúnmente con el ordenamiento legal. Entonces hoy vamos a tratar de clarificar algunos elementos relacionados con esa expresión que el psicólogo Colbert ha llamado el desarrollo moral. Voy a trabajar con base en una pirámide desarrollada por Colbert. Colbert plantea que se establecen tres niveles en el proceso de desarrollo moral. Un primer nivel que él llama el nivel preconvencional, un segundo el nivel convencional y un tercer lugar el nivel postconvencional. Realmente el desarrollo moral solamente se alcanza en el nivel postconvencional. Cada uno de esos niveles Colbert los desarrolla en dos escalas. El trabajo que vamos a hacer en esta primera parte pues es mirar la aplicación, la interpretación de todo el problema del desarrollo moral del contador público en términos de esas escalas establecidas por Colbert. Mirar cómo es que nosotros actuamos o debemos actuar en términos del ejercicio profesional y cuáles son las cosas que se derivan de ahí. Entonces, siempre hay que empezar por el piso, ¿no? No es posible construir un edificio desde el techo. Entonces yo voy a empezar por el piso. Es decir, el primer nivel del desarrollo moral, que es el nivel preconvencional. ¿Qué nos dice Colbert sobre ese nivel preconvencional? Las decisiones de las personas no se toman como decisiones propias, sino que se toman como fruto de influencias externas. En ese sentido, pues uno de inmediato identifica que ahí no puede haber como la probabilidad de desarrollar un juicio moral, porque realmente uno está actuando es por influencia de terceros, lo cual implica que no se está aplicando la voluntad en términos del desarrollo de las decisiones. De alguna manera se está fundamentando
en una relación de obediencia. En ese primer nivel, normalmente el profesional actúa por temor al castigo. La influencia siempre va a ser una influencia de carácter externo. ¿Y por qué va a actuar por temor al castigo? Porque él quiere mantenerse dentro de unas condiciones de normalidad en las relaciones sociales y no quiere incurrir en conductas que le puedan generar sanciones. Desde luego esas sanciones pueden tener diferentes orígenes. Pueden existir sanciones originadas en la profesión, pueden existir sanciones originadas en los órganos de control del ejercicio profesional, para nuestro caso, por ejemplo, la Junta Central de Contadores, o pueden surgir sanciones por parte de las organizaciones a las cuales estamos prestando nuestros servicios. Y actuar en un medio de esta naturaleza es tremendamente problemático, sobre todo cuando uno está en ese proceso de información, en ese proceso de formación, donde uno tiene que entender que ese temor al castigo de alguna manera está fundamentado en la obediencia al poder. Los que sancionan, los que pueden establecer los castigos, son agentes de ejercicio de poder. Y entonces lo que hace el contador en estas condiciones es colocarse en una actitud de obediencia al poder. Yo voy a recordar algunos planteamientos que se han hecho en relación con las formas de ejercicio del poder. Nos han dicho que existen por lo menos 3 mecanismos de ejercicio del poder dentro de la sociedad contemporánea. Que esos mecanismos de ejercicio del poder son fundamentalmente la riqueza, el conocimiento y la fuerza. Seguramente ustedes también podrán ir haciendo relaciones alrededor de esto con aquello que han planteado en términos de los estándares internacionales, amenazas al cumplimiento de los principios, o aquello planteado dentro de nuestra propia legislación como los regímenes de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. La riqueza entra a actuar como un mecanismo de ejercicio de poder. Digamos que la comprensión de riqueza es básicamente en este discurso, es la influencia del dinero dentro de las relaciones del ejercicio profesional y que se pueden convertir en un factor de fuerza. Es un factor de fuerza que muy fácilmente emerge en el ejercicio profesional. Yo conozco situaciones supremamente anecdóticas que a uno le dejan unos altísimos grados de preocupación. Un empresario, un gerente, que le dice a su revisor fiscal: firme esta declaración de impuesto al valor agregado, que el mensajero ya está en el banco, entonces firme para poder pagar. Dice: no, pues es que yo no la he mirado. Dice: usted verá, usted asume la sanción. Y hay contadores que aceptan ese tipo de presiones, que son presiones fundamentadas en la riqueza. Otra forma de presiones fundamentadas en la riqueza tienen que ver con la estabilidad en el ejercicio de un cargo, en el cumplimiento de una función. Si usted no lo hace como yo lo ordeno, pues váyase despidiéndose, que hay otro que sí lo hace y hasta por menos plata. Y entonces contadores que están, por ejemplo, en la etapa inicial de su ejercicio profesional, están buscando un posicionamiento, lucharon en todo su proceso
de carrera universitaria por obtener la inscripción de contador público con el fin de resolver una serie de problemas sociales que se apuntalan fundamentalmente en esa imposición de la sociedad actual, que nos dice que nosotros tenemos buen nivel de vida si tenemos buena capacidad de consumo, y para poder tener buena capacidad de consumo tenemos que tener unos niveles adecuados de ingresos. Y entonces la riqueza es uno de los elementos a través de los cuales se generan esas amenazas, ese temor al castigo, que presionan las decisiones de los contadores para que tales decisiones no tengan que ver con la propia conciencia, sino que más bien tengan que ver con una influencia externa. La segunda fuente de ejercicio de poder es el conocimiento. Muchas veces cuando uno apenas está iniciando su proceso de ejercicio profesional, pero a veces ese comienzo del ejercicio profesional se le prolonga muchos hasta el final, porque piensan que la universidad los habilitó para siempre. Uno se subordina a la autoridad de los que saben o de los que presuntamente saben. Es decir, uno se coloca en una posición de ignorancia. Como no sé, acepto la influencia del que sabe. Pero eso es solamente una de las posibilidades de la presencia de la ignorancia. Nosotros siempre hemos considerado que la ignorancia es un estado de vacío. La ignorancia se presenta porque hay ausencia de conocimiento. Esto no necesariamente es así. La ignorancia también puede ser un estado de llenura. Actúo como creo que debo actuar porque tengo la convicción de que me las sé todas. Creo que las formas del pensamiento de los otros no tienen validez frente a la mía, porque tengo una determinada actitud personal que me señala que yo lo que tengo que mostrarle a la sociedad para posicionarme en los procesos de ejercicio profesional es que yo sé más que todos, y muchas veces no sabemos. Es decir, la sociedad de la ignorancia, que en nuestro medio abunda, puede estar fundamentada en cualquiera de los dos extremos y desde luego en sus campos intermedios, de la ausencia, de la ignorancia como vacío o la ignorancia como llenura. Nosotros no podemos partir de que nos las sabemos todas. Nosotros sabemos que el mundo es cambiante, que lo que hoy es válido mañana no es válido, que lo que yo creo que aprendí de pronto lo aprendí mal, o de pronto me lo enseñaron mal, porque ese es un riesgo adicional. Entonces ahí tenemos nosotros otro factor de influencia externa en la toma de las decisiones. Y el tercer factor de influencia en la toma de decisiones, desde luego, es la fuerza, la intimidación. Que uno pensaría que eso en la sociedad contemporánea ya no tiene por qué existir. ¿Cómo va a pensar uno que todavía vivimos en una sociedad disciplinar donde si no se actúa de acuerdo a la voluntad de alguien que tiene el ejercicio del poder, uno puede ser víctima del castigo en términos, por ejemplo, de presión física, en términos de presiones psicológicas o en términos de generación de carencias, de satisfacción de determinadas necesidades básicas para la salud? No pensaría que eso hoy está absolutamente fuera de circulación. Y cuando uno se pone a observar
las condiciones, por ejemplo, de desarrollo de nuestra sociedad. Uno se encuentra con que existen situaciones de intimidación que influencian las decisiones de los profesionales. Seguramente esas situaciones no serán muy prominentes en pequeñas microempresas, en pequeñas empresas de ciudades, de grandes ciudades, pero hay sectores donde es una situación absolutamente normal. Por ejemplo, esos sectores en que existen ejercicios de poder político distintos del poder institucional, donde aparecen las parainstituciones que determinan políticas de funcionamiento de las organizaciones empresariales y que exigen que la información se maneje de determinada forma para que esas organizaciones empresariales eventualmente puedan pasar de agache sobre conductas que muchas veces pueden ser violaciones de la ley, como el pago de sobornos y estas cosas que se hacen hacia esos determinados grupos al margen de la ley. Entonces, eso de la intimidación, aunque nosotros creamos que no existe, porque estamos en una sociedad moderna, en una sociedad humana, eventualmente sí existe, y existe con más fuerza de lo que nosotros pudiéramos pensar. El segundo nivel, que también está en ese mundo de la influencia externa, de la formación moral de los contadores públicos, consiste en la actuación por el interés propio. Es decir, es el interés del contador, es el interés del profesional el que determina las características de sus decisiones de carácter profesional. Yo no diría, pero ahí no hay presión externa, porque si es interés propio es una decisión absolutamente interna. Esas son situaciones de apariencia. Existen muchos profesionales que dicen: yo me voy a posicionar en el mercado, a mí me interesa que me reconozcan, yo lo que tengo que hacer es actuar de tal manera que no sea descubierto en mis conductas y simultáneamente pueda satisfacer las expectativas de los clientes. Esto lleva a la generación de unos contadores que en la clasificación que hiciera Norman McIntosh sobre los tipos de contadores, es un contador charlatán, es un contador especulador, que lo único que le interesa es buscar un posicionamiento de mercado para tener reconocimiento social y acceso a la riqueza, que es donde están los elementos de carácter externo que van a determinar sus decisiones, y no le interesa, ni siquiera se hace la pregunta sobre la diferencia entre la verdad y la mentira. Él dice: hay que hacer las cosas de tal manera que parezcan bien. Hay que hacer las cosas de tal manera que se pueda dar una explicación en relación con la influencia de una norma sobre un informe. Pero no me importa que eso diga la verdad o no diga la verdad. Yo actúo porque así no tengo problemas, pero sí me posiciono en el mercado profesional. Observen ustedes que en estas dos escalas que integran el primer nivel, lo que prevalece en los actos de los contadores es la influencia externa. ¿Sí? La influencia externa. Uno puede actuar con intencionalidad. Quiero hacerlo así para posicionarme profesionalmente, o puede enfrentar serios problemas sobre los cuales seguramente retornaremos en la segunda parte,
que tienen que ver con los asuntos de libertad y necesidad, que son asuntos que nosotros nunca miramos cuando estamos en los procesos de formación. Uno llega y dice, no, las normas hay que cumplirlas, pero resulta que existen unos problemas de necesidades básicas de las personas que pueden explicar acciones que eventualmente tomen en contravía de las normas. Es decir, allí cuando se presentan esos dilemas entre hacer lo uno o lo otro, el contador tiene que balancear los problemas, la influencia del ejercicio de su libertad para actuar de acuerdo a la propia conciencia o la aceptación de la necesidad para poder enfrentar problemas vitales propios y de su familia, que es algo sobre lo que nosotros poco hablamos. Problemas de libertad y necesidad los dejamos al margen, no los abordamos. Las autoridades, los entes sancionatorios normalmente nunca los miran, pero ahí están, porque es que hay gente que necesita el trabajo. Hay gente para que la carencia del trabajo va a generar traumas profundos en términos de su propia vitalidad y de la vitalidad de su familia. En esas condiciones, los contadores siempre nos colocamos frente a unas amenazas, si queremos utilizar el lenguaje de los estándares internacionales, o frente a unas inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, si queremos utilizar el lenguaje de la legislación nacional. Actuar por autointerés, realizar procesos de autorrevisión, actuar por intimidación, incurrir en amenazas originadas en la abogacía, en la familiaridad o en últimas en la resignación. La resignación que nos lleva a la obediencia. Y desde luego cuando nosotros llegamos a la obediencia tenemos que asumir los riesgos de la obediencia. Les recomiendo que por ahí en estos días que se den un relax, se busquen por ahí en YouTube una película que lleva ese título. ¿Qué le puede pasar a uno por ser excesivamente obediente? El segundo nivel de desarrollo moral, Kohlberg lo ha llamado el nivel convencional, en el cual existe una influencia externa, pero también existe como una relación transaccional. Es decir, la persona como que ya tiene unos mayores niveles de formación, unos más elevados niveles de criterio profesional para la toma de decisiones, y en ese sentido se mueve mucho en el plano de la regulación. La tercera escala es actuar de conformidad con las normas del grupo. Para nuestro caso, se supone que las normas del grupo son las normas profesionales, la regulación profesional. Y decirlo es supremamente fácil. Ahí está la regulación profesional. Pero es que resulta que esa regulación profesional que nos permite de alguna manera moldear nuestra conciencia en una condición de obediencia a la norma, ojo, otra vez aparece la obediencia, nos puede generar grandes conflictos. Por ejemplo, ¿de qué normatividad estamos hablando?
¿De qué reglas del ejercicio profesional estamos hablando? Estamos hablando de las reglas nacionales del ejercicio profesional. Estamos hablando de las normas de convergencia a estándares internacionales. Y eso lo debemos tener muy claro. Yo voy a recordar un elemento sobre los estándares internacionales. Los estándares internacionales no constituyen una regulación. Los estándares internacionales determinan un marco para la autorregulación. Cuando yo voy a aplicar determinadas normas de presentación de estados financieros, esas normas que yo voy a aplicar no me las impuso nadie. Sencillamente, los estándares internacionales me dio un marco y me dijo, mire, usted lo puede hacer así, así o así. ¿Cómo lo quiere hacer? Y entonces yo opto por una manera de hacerlo, es decir, estoy en un proceso de autorregulación. Pero también frente a eso hay un proceso de regulación. Por ejemplo, toda la normatividad integrada en el Código de Comercio. Y en esa situación yo nuevamente me voy a encontrar en unas situaciones tremendamente conflictivas. Voy a colocar un ejemplo, solamente un ejemplo. A mí llega una norma de convergencia, el decreto 302, y me dice, contador, para dictaminar, para cumplir con su función establecida en el artículo, en la función 7, autorizar estados financieros, para producir los informes establecidos en el artículo 208 del Código de Comercio, usted debe aplicar estándares internacionales de aseguramiento. Los estándares internacionales de aseguramiento tienen unas características muy especiales. Los estándares internacionales de aseguramiento me dicen que lo que yo examino son estados financieros. Y esos estándares internacionales de aseguramiento, en la parte pertinente a la ética profesional, me dice que yo no puedo incurrir en problemas de autorrevisión. Es decir, que yo no puedo examinar unos estados financieros en los cuales tuve influencia en su construcción. Ese es el marco que me da la convergencia. Pero ¿cuál es el marco que me da el Código de Comercio? El artículo 207 del Código de Comercio, en su función 4, numeral 4, llega y me dice, usted como revisor fiscal tiene la obligación de velar porque la contabilidad se lleve regularmente. Es decir, tengo que estar al pie, identificando que todo el proceso de construcción de la contabilidad esté subordinado a las normas legales, ¿sí? A las reglas, que es el sentido de que se lleve regularmente. Y cuando esa contabilidad no se está llevando de acuerdo con las normas, no se está llevando regularmente, el revisor fiscal tiene la obligación de impartir instrucciones para que se corrijan las deficiencias, las irregularidades. ¿Y saben qué pasa cuando el revisor fiscal imparte instrucciones? Se está convirtiendo en parte en el proceso de construcción de la información. Y en ese sentido, si el revisor fiscal dictamina los estados financieros bajo las condiciones de los estándares internacionales de aseguramiento, está incurriendo en autorrevisión, porque él, a partir de las instrucciones, influyó en los contenidos de los estados financieros. Por eso es que el dictamen de que habla el Código de Comercio sobre estados financieros me dice
usted tiene que dictaminar la fidelidad, la legalidad y la fidedignidad de la información. Ni me dice que yo tengo que tener frente a esos estados financieros una condición de independencia. Por eso me piden es fidelidad y no razonabilidad, porque es que yo participé por obligación legal en la construcción de esa información. Observen a lo que puede llegar uno en esa condición. Es decir, tengo un sistema, un doble sistema regulativo, un sistema de regulación legal que obliga y un sistema de autorregulación derivado de la convergencia donde yo tengo que escoger. Y entonces aquí es donde van a venir las tremendas decisiones que nosotros vamos a tener que empezar a enfrentar en el ejercicio profesional, porque como hemos visto en este ejemplo, eventualmente las normas de autorregulación y las normas de regulación pueden ser antagónicas, pueden resultar siendo antagónicas. La cuarta escala, decisión por normas sociales. Las normas sociales incorporan muchas cosas. Una de las cosas que incorporan las normas sociales son la regulación. Y nuevamente nos aparecen ahí las dudas de la autorregulación. Pero las normas sociales ya se salen del marco restringido de la regulación profesional que caracterizaba la tercera escala y nos mete en marcos más generales. El profesor Curvelo por ahí nos habla en sus intervenciones de un concepto que él ha denominado derivaciones normativas. ¿Qué es lo que se deriva de nuestra relación frente a las normas? ¿Cuáles pueden ser las derivaciones de nuestras actuaciones en el marco de las normas del grupo frente a las normas de la sociedad? ¿No será que eventualmente las normas del grupo pueden ser contradictorias contra otras normas de la sociedad? Voy a hacer una referencia a un texto de un fallo en Colombia de un juez sobre una negociación realizada, un proceso de fusión empresarial donde se acordó que el precio de la empresa absorbida se determinaría con base en el método de EBITDA sobre estados financieros elaborados con base en estándares internacionales de información financiera. Y la negociación resultó siendo fallida en el sentido de que quien absorbió a la otra empresa se sintió estafado y llevó el problema a los estrados judiciales. Cuando el contador y el revisor fiscal de la empresa que fue absorbida afirmaron en el proceso judicial: nosotros cumplimos rigurosamente los estándares internacionales y los activos están valorados con el método tal de valor razonable, que está correctamente aplicado ese método de valor razonable. El juez les dijo: lo que ustedes llaman valor razonable, el Código Penal lo llama estafa, que es
el aprovechamiento de los recursos de un tercero fundamentado en la habilidad y el conocimiento, porque los estafadores son supremamente inteligentes. Ese no es un delito para brutos. La característica fundamental de la estafa es la obtención de ventajas con base en la inteligencia. ¿Sí? Y el juez les dijo eso, y allá están en vacaciones, no remuneradas, con alojamiento y alimentación incluido. No supieron reconocer ese problema de las derivaciones normativas. Es decir, nosotros nunca podemos conformarnos con tomar decisiones que satisfagan los estándares profesionales. Porque más allá de los estándares profesionales hay un conjunto de normas sociales, más normas de derecho, pero también normas que no son de derecho. Pueden haber normas de relación social, pueden haber normas de comportamiento religioso, de otras cosas. Sobre eso también hay derivaciones normativas. Desde luego yo tomo las que me parecen más peligrosas, que son las derivaciones normativas legales. Tenemos que entender que de nuestras actuaciones nosotros no podemos consolarnos, conformarnos con adecuar esas actuaciones al cumplimiento de las normas del grupo, sino que debemos confrontar esas normas del grupo con las normas de la sociedad para identificar la posible aparición, la posible emergencia de derivaciones normativas que puedan generarme responsabilidades legales. Observen que en este segundo nivel, el nivel convencional, influencia externa o transaccional, el contador se mueve en términos de el ejercicio de su conciencia, pero de una conciencia mediada por la obediencia a la norma, por la subordinación a la norma. Es decir, él es consciente de lo que hace, a diferencia del primer nivel, donde actuaba básicamente sobre la ignorancia y la intimidación. Aquí lo hace con base en conocimiento, conciencia, apropiación de las normas del conocimiento, pero no puede ejercer la libertad. Él no está ejerciendo la libertad porque su libertad está siendo limitada por el ordenamiento legal. Eso nos puede llevar a nosotros a tener que asumir responsabilidades legales. Y tenemos que mirar cómo es el problema de la obediencia, pero en esa integralidad normativa, no solamente mirando las normas del grupo social, sino mirando las normas de la sociedad. Y luego sí, nosotros podemos avanzar a nuestro tercer nivel, que es el nivel del desarrollo moral. Es decir, es el nivel donde nosotros deberíamos actuar, el nivel del desarrollo moral. Igualmente, la pirámide de Colbert nos plantea dos escalas. La primera escala nos dice que el contador toma sus decisiones de manera imparcial y con base en o con
voluntad de satisfacer requerimientos del interés público. Aparentemente fácil. Empiezan a presentársenos a nosotros una serie de dificultades en ese camino. ¿Qué es interés público? Porque es que vamos a encontrarnos con aquellos problemas de polisemia, es decir, de expresiones que tienen diversos significados. Y desde luego, si una expresión tiene diversos significados, mis acciones tendrán un sentido distinto dependiendo del significado que yo le asigne. Y esa expresión interés público es una de esas expresiones tremendamente complejas. Uno dice, eso no debería ser complejo. Uno debería pararse en el marco de la Constitución política. El artículo 333 de la Constitución política establece que en Colombia hay libertad de empresa. Cualquiera puede hacer empresa siempre y cuando esa empresa tenga un objeto lícito. Pero el artículo 334 de alguna manera incorpora un factor de controversia frente al artículo 333, porque dice: la empresa debe actuar bajo la intervención del Estado con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de la sociedad. Es decir, allí nos están dando un concepto de interés público. Nos están dando un concepto de interés público según el cual interés público es el interés de todos los ciudadanos. Voy a volver sobre ese concepto de interés público inmediatamente, después de que desarrolle un segundo de manera primaria. El neoliberalismo nos dice: el interés público es la eficiente asignación del capital. Y claro, cuando nos vamos a un debate conceptual sobre el concepto de interés público, pues desde el neoliberalismo le dicen a uno: estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que yo he organizado el concepto de interés público para establecer que el bienestar general de la comunidad se origina en la actividad de las empresas, y que en ese sentido se debe lograr que a las empresas les vaya muy bien para que a la sociedad les vaya muy bien. Lo han llamado de una manera muy sofisticada la teoría del reboce. Y la teoría del reboce, digamos que es una figura literaria según la cual la empresa llega al mundo de los negocios con un balde, y en ese balde van cayendo las ganancias que va generando hasta que el balde se llena. Y cuando el balde se llena, entonces esas ganancias empiezan a rebosarse, y esas ganancias rebosadas van a satisfacer las necesidades básicas esenciales de la sociedad. Es un discurso muy llamativo, ¿no?
¿Cómo será de llamativo ese discurso que lo utilizó Jesús en esa figura literaria hermosísima que tanto acostumbraba a manejar él, que eran las parábolas? Y entonces Jesús explicó ese asunto a través de la parábola del rico Epulón y Lázaro. Según la parábola del rico Epulón y Lázaro, Epulón estaba con sus amigos sentado en su mesa alta. Eso de la mesa alta es indispensable tenerlo claro para poder entender la parábola. Entre los hebreos, los únicos que tenían mesa alta eran la gente supremamente rica. Los no tan ricos utilizaban una mesa de unos 20 centímetros de alta y se sentaban en el suelo. Y los pobres tendían una manta sobre el piso y se sentaban en el piso. Por eso a mí me mortifica tanto el cuadro de Da Vinci sobre la Última Cena, porque puso a Jesús que dice en la mesa alta. Yo no creo que eso sea una buena representación en términos de la doctrina cristiana. Entonces Epulón iba consumiendo sus manjares con sus amigos, y del consumo de sus manjares iban cayendo los mendrugos que satisfacían las necesidades de Lázaro. Es decir, la teoría del rebose es una teoría supremamente vieja, pero además mentirosa, porque es que el balde que utilizan las empresas para ir acumulando sus ganancias es flexible, va creciendo a medida que se va llenando y nunca se rebosa, nunca se rebosa. Pero ese es un argumento como interesante, ¿no? Es, si le va bien a las empresas, le va bien a la sociedad. Y cuando uno se pone a mirar el funcionamiento de la sociedad, eso no es cierto. Las empresas, para que les vaya muy bien, necesitan cada vez más explotar más intensamente a sus trabajadores, ser más tacaño con erogaciones que tengan efectos sociales. Yo reconozco la empresa de hoy como una empresa totalmente distinta a aquellas en que tuve la oportunidad de trabajar en el siglo pasado. Siglo pasado, no iba y le decía a la empresa: mira, hay un congreso de contadores, patrocíneme. Y la empresa pagaba las inscripciones, le daba los viáticos y los pasajes. Vaya, porque usted con eso va a aprender para la empresa. O si no, de lo más común en el día de hoy, hay un curso de estándares internacionales, y entonces la empresa llegaba y pagaba la inscripción para que usted fuera capacitado. ¿Y cómo es hoy? Hay un curso de estándares internacionales, ve a ver si lo hace, porque si no, no va a rendir aquí. ¿Pero qué? Yo no soy el que va a aprender. Problema suyo, porque como prácticamente desapareció la vinculación salarial de los contadores, y los contadores dicen que somos trabajadores independientes, independientes de pagar nuestra seguridad social, de pagar nuestra capacitación, de trabajar 17 horas al día, ¿sí? Muy independientes. Las cosas hoy funcionan de una manera totalmente distinta. Las ideas sobre el interés público impuestas por el neoliberalismo han influido en definiciones éticas donde nos
están diciendo que lo bueno no es lo mejor para todos, como veíamos en el caso anterior, sino que lo bueno es lo mejor dadas las circunstancias. Lo bueno es lo mejor dadas las circunstancias. Y eso genera una ética del caos. Rompe con cualquier estructura axiológica de la ética, es decir, de una ética fundamentada en valores preestablecidos. Lo bueno es lo mejor dadas las circunstancias. ¿Lo mejor para quién? Y es claro, para la empresa. Porque como la lógica es que si a la empresa le va bien, a la sociedad le va bien. Dadas las circunstancias, ¿cuáles circunstancias? Esa lógica elimina la existencia de reglamentaciones axiológicas de los comportamientos morales y hace una ética del caos, donde los comportamientos se califican de acuerdo a condiciones eventuales. Y eso es un peligro para la sociedad. Cuando uno mira esa concepción neoliberal, que es la que está inmersa en el Código de Ética Internacional, y la compara con los planteamientos establecidos en la Constitución Política, uno se da cuenta que en la Constitución Política lo que le están diciendo a uno, en primer lugar, es que la empresa es un escenario de conflictos en el cual convergen una serie de agentes sociales: el capital, la administración, el trabajo, los clientes, los consumidores, los prestamistas, los proveedores, la competencia, el Estado y la sociedad. Y que nosotros vamos a entender que una actividad corresponde al interés público cuando esa acción tiene la capacidad de generar la máxima satisfacción posible de todos esos agentes en conflicto. Y ese es un asunto totalmente distinto en la concepción de interés público. Y claro, nosotros aquí también podríamos empezar a pensar, bueno, ¿y cómo actuamos? Un código de ética internacional que nos dice actúe por lo mejor dadas considerando que lo bueno es lo mejor dadas las circunstancias, o una regulación nacional que nos dice el interés público es la satisfacción de necesidades de todos los agentes que conviven en una comunidad. Ahí tenemos nosotros unos escenarios problemáticos de decisión. El contador trata de ser imparcial y actuar para la satisfacción del interés público, pero se le presenta ese elemento tremendamente complicado de qué es el interés público. Tiene que aclararlo. La sexta escala, que es el máximo nivel del desarrollo moral al que debemos aspirar nosotros, nos dice, mire, las decisiones de los individuos deben estar fundamentadas en valores morales universales, en los más altos valores universales. ¿Cuáles valores? La justicia. Acuérdense que justicia no es derecho. Los abogados tienen por ahí una famosa expresión, ¿no, profesor? Si el derecho no nos resuelve el problema, apelaremos a la justicia. Porque justicia y derecho no es lo mismo.
La justicia es un valor supremo. El derecho es una norma relacional determinada por relaciones de poder, que son cosas distintas. La objetividad, la solidaridad, serían algunos de esos elementos de los valores morales universales. En ese nivel, los contadores debemos tomar nuestras decisiones con base en conciencia, conocimiento y ejercicio de la voluntad. Miren que es la primera vez que nos aparece ese elemento en el desarrollo moral, el ejercicio de la voluntad. Yo voy a hacer lo que determino de acuerdo a mi conciencia, no lo que se me impone desde la ignorancia, desde la intimidación o desde las reglas, sean reglas del grupo social o sean reglas generales de la sociedad. Aquí por primera vez yo puedo actuar con autonomía, puedo desarrollar esa acción volitiva para que mis conductas se orienten hacia donde me indique mi conciencia sobre los problemas que estoy enfrentando. Es decir, lo que prevalecen no son las normas, lo que prevalecen no son las circunstancias de las influencias externas, sino que lo que prevalecen son los valores morales. Ahí es donde nosotros deberíamos de fundamentar nuestro ejercicio profesional. Eso nos permitiría ser contadores sinceros, decir la verdad, virtuosos, en lugar de estar dentro de los otros escenarios que siempre nos colocaron en el plano de la obediencia. La obediencia no garantiza el ejercicio de la libertad, o en el plano de conveniencias o intimidaciones. Ahí tenemos nosotros como una dimensión de lo que debe ser nuestro desarrollo moral. Y yo quisiera que ustedes empezaran a realizar allá interiorizadamente una reflexión de cómo es que nos estamos formando nosotros en términos de ese desarrollo moral. De si será que siquiera hemos logrado superar el primer nivel del desarrollo moral. Ese nivel en que actuamos por interés propio o por temor al castigo. Es donde está la mayoría de la población profesional, el desarrollo moral. Eso es lo que a mí me indica el trabajo, por ejemplo, que he podido desarrollar como integrante de la Junta Central de Contadores, donde estuve 4 lamentables años. Esa no es una tarea muy grata. La gente en todos los expedientes de investigación se confesaba ubicada en ese nivel de ejercicio profesional fundamentado en el temor al castigo o ejercicio profesional fundamentado en interés propio. El mínimo nivel del desarrollo moral. Algunos contadores muy influidos por el derecho, por los abogados. Acuérdense que defender o acusar contadores es toda una línea de especialización del ejercicio profesional de los abogados. No se lo digo yo, se lo dijo el profesor Bermúdez
en nuestra reunión en la Universidad Javeriana. Muchos ascienden ahí, decisión de conformidad con las normas sociales. Los estándares internacionales nos están presionando fuertemente a que actuemos si llegamos a ese segundo nivel de conformidad con las normas del mundo. Pero nosotros no podemos olvidar la emergencia de las derivaciones normativas que nos obliga a actuar por las normas sociales. Los contadores más avanzados de pronto llegan ahí, pero el nivel de nuestro desarrollo moral debería estar en ese nivel postconvencional, donde yo tomo mis decisiones consultando mi interioridad, mi autonomía, el ejercicio de mi voluntad orientada por altos valores morales. Y altos valores morales está mucho más allá de las reglas del grupo y de las reglas de la sociedad.